que es un pastor en la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. Él va a estar también con nosotros en el Congreso. Pero Sarai tenía un anuncio referente a este Congreso que vamos a hacer el año que viene, que ya sería el cuarto. ¿Sí? Adelante, Sarai. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Perdón, sí. Yo soy un poquito más bajita. Pues nada, comentarles que ya está todo relativamente organizado ya sobre el papel, como quien dice. Así que ya damos oficialmente por abiertas las plazas para el congreso que vamos a tener. Las fechas son del 17 al 20 de abril, para que las tengan ya, las vayan apuntando. Y toda la información la pueden, con respecto a la inscripción, con respecto a los precios, a todo, la van a tener en ese correo que está allí abajo en chiquitito, que es eventos@mividanueva.org. Este año el Señor nos ha dado el privilegio de poder contar con 500 plazas para poder tener a gente de la iglesia virtual y, como saben, tenemos los primeros meses que les damos prioridad a toda lo que es la congregación presencial y todos nuestros hermanos de la iglesia virtual. Entonces, todas aquellas personas que vean este anuncio, que quieran ir al congreso y tengan su propia congregación, bueno, les pedimos un poquito de paciencia porque primero tenemos prioridad nosotros, como quien dice. Entonces, nada, simplemente animarles a toda la congregación a participar. Hemos tenido unos años de muchísima bendición en los años pasados. Así que volver a participar los que ya hayan ido y los que no, les animo porque es una experiencia inolvidable. Dios les bendiga. Bien, gracias, está bien. Gracias. Pues ya saben, hermanos, las plazas ya están abiertas, así que los primeros 500 que se anoten son los que podrán asistir. Los demás tendrán que quedarse en hoteles por allí, por la zona, pero los que quieran quedarse en el edificio central y en los edificios aledaños que hemos alquilado, pues son los que podrán participar. Así que me imagino que dentro de poquito se pedirá una especie de señal, una especie de pequeña cuota para reservar la plaza, pero ya digo, los primeros 500 que se anoten son los que podrán estar en aquellas instalaciones. Los demás pues tendrán lógicamente que buscarse otro lugar para comer, para dormir, pero seguramente que encontrarán, porque El Escorial es una población muy bonita de Madrid. Y yo le decía a Sarai que o bien antes o después del Congreso del próximo año, sería bueno organizar una visita. Yo sé que somos muchos, pero a lo mejor se podría hacer escalonada, una visita al monasterio del Escorial. Es un lugar de verdad digno de ver. Sobre todo la biblioteca. La biblioteca del Escorial no es la más numerosa del mundo, pero sí es la más lujosa en cuanto a ejemplares se refiere. Los que tengan la oportunidad y el privilegio de poder visitar esa biblioteca tremenda, allí van a encontrar, por ejemplo, algo que a mí, cuando lo vi por primera vez, me impactó muchísimo, y son los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos en oro. Es un libro así de grande, en una piel que se llama de nonato, es decir, le sacaban el ternero a las vacas del útero, del vientre, ¿no? Las curtían, una piel muy, muy, muy suave, y en planchas de oro iban cortando letra a letra, letra a letra. Ese libro tardó 50 años en hacerse. Lleva más de 7 kilos de oro. Está escrito en latín. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para que no se estropee, lo ponen así al revés, para que el aire le dé a las hojas, digamos. Y bueno, como ese libro hay auténticas maravillas. Y yo le decía a Sarai que sería bueno, ahora ella se va el día 23 con Mario para organizar todo allí. Y sería bueno que a ver si puede organizar unas visitas, ¿no? Para que ustedes puedan disfrutar de ese monasterio, que tiene exactamente la misma forma y las mismas medidas que el templo de Jerusalén. Felipe II, un rey terrible que hubo en España, lo diseñó de tal manera que fuera un templo exactamente igual en cuanto a longitud, en cuanto a profundidad, que el templo de Jerusalén. Así que si alguien está estudiando ese tema o quiere saber cómo serán las medidas, cómo será el tamaño, las dimensiones del templo de Jerusalén, vas al Museo del Escorial y allí vas a ver y te vas a dar cuenta cómo va a ser el templo de Jerusalén cuando se reconstruya por tercera vez. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos, vamos a orar un momentito en esta tarde a nuestro Dios. Vamos a poner esta palabra que es la continuación del mensaje del jueves, cuyo título fue El Día del Señor. Y hoy sería como una segunda parte, aunque lo hemos titulado para que después si lo pueden o lo quieren ver nuevamente en internet, en nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, le hemos puesto el título de Preparándonos para el Día del Señor. Así que vamos a orar para que el Señor abra nuestra mente
y podamos disfrutar de este estudio, de esta exposición de la palabra de Dios en cuanto a este tema tan importante que, como dije el jueves, tenemos que conocerlo y dominarlo como la palma de nuestra mano, porque es un tema que de una manera u otra nos va a afectar. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio que nos estás dando de poder estar aquí, un grupo de tus hijos y muchos hermanos que nos están siguiendo ahora, nos están viendo en directo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a exponer tu palabra, a comprenderla, a asimilarla y a estar preparados para los acontecimientos que se avecinan, Señor. Que no estemos distraídos, que estemos atentos y que nuestro corazón disfrute de tu palabra, de tu enseñanza y que podamos, Señor, estar atentos a todas las instrucciones, toda la información, toda la enseñanza que vamos a aprender en el día de hoy. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero también aprovechar para darle las gracias. Yo sé que nuestro hermano Domingo está viendo el culto ahora mismo. También está con nuestro hermano Miguel allí en la finca en Alicante. Y quiero agradecer públicamente, como lo hice el otro día con Jorge, por el tremendo esfuerzo y por el trabajo excelente que ha realizado durante más de un mes. Desde que fuimos a Holanda este verano y hablé con él y lo animé para que viniera a la finca de Alicante, él ha estado allí sin salir, no ha ido a Holanda ni un solo día. Dejó a su esposa, dejó a sus 2 hijos allí y él ha sido el que ha hecho unos baños realmente preciosos que muchos de ustedes conocerán y otros probablemente usarán, Dios mediante. Una preguntita que yo quiero hacer para que me saquen de la duda. Es una duda que tengo hace algún tiempo y ya que hoy estamos un buen grupo de hermanos, quiero que por favor me ayuden a salir de esta duda. Ustedes saben que la iglesia tiene un grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo que yo pongo en ese grupo, ¿alguien lo ve? ¿Lo veis todos? ¿De verdad? Ah, me quitáis un peso de encima. Porque yo decía, ¿estarán viendo esta gente, estos hermanos, estarán viendo lo que yo les mando? Porque capaz que yo lo mando con toda la ilusión del mundo, fotografías y vídeos, y Jorge grabando por aquí y rompiendo las piedras por allá, y capaz que lo ven 2 o 3 hermanitas, pero lo veis todo, ¿no? Ah, bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿lo puedo seguir mandando? Vale, perfecto. Ay, qué peso me quité de encima, Señor. Muchos de ustedes han recibido a la entrada del culto hoy un papelito, no sé, creo que no llegó para todos. Una vez más, me quedé corto, pero muchos de ustedes han recibido un papel con unos datos, con una información que vamos a compartir en esta tarde, pero permítame hacer una introducción, entre comillas, un poco rara, porque algunos dirán, Manolo se fue del tema. Manolo se le fue la olla y nos está hablando de otro tema que no tiene nada que ver con lo que anunció el otro día del Día del Señor. No se me ha ido la olla. Lo que pasa es que nosotros, a lo largo de nuestra vida, tenemos aquí en la mente fechas. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda el día de su nacimiento? Todo el mundo lo recuerda. Incluso a algunos les gusta recibir regalos y felicitaciones y todo eso, ¿verdad? El día del aniversario de boda, ¿quién no se acuerda? El cumpleaños de nuestros hijos. ¿Me explico? El día de que morimos. Ay, no, ese no, todavía no, ese no ha llegado. Pero todos tenemos en la mente fechas, ¿sí o no? Fechas que importantes que recordamos, el aniversario, el día que se murió mi papá, el día que salí de mi país para venir aquí. En fin, tenemos todos en nuestra mente fechas. ¿Saben que la Biblia está llena de fechas? La Biblia está llena de fechas perfectamente registradas, con una serie de detalles que a mí me llaman la atención. Es como, si me permiten, como si Dios tuviera una agenda de la humanidad. Una agenda de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad. Y algunas de esas fechas las pone la Biblia para que nos demos cuenta de que Dios tiene memoria de lo que pasó ese día o de lo que va a ocurrir en el futuro. Yo he hecho una pequeña lista porque en la Biblia hay miles de ejemplos. Yo he buscado simplemente unos poquitos ejemplos para que ustedes vean cómo el Señor hay fechas que destaca de una manera especial. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, los versículos 10 y 11, y tenemos aquí a nuestra hermana Vanessa que hoy nos va a estar ayudando con estos versículos. Presten atención a esta información. Adelante.
Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fíjense qué dato nos da la Biblia. Sabemos cuándo comenzó el diluvio. Empezó cuando Noé tenía 600 años de edad, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Ahí empezó el diluvio. Una fecha perfectamente registrada en la palabra de Dios, para que nadie diga, bueno, ¿y esto cuándo empezó? ¿O cuándo fue? Ahí está la fecha. Génesis 7, versículos 10 y 11. Pero fíjense qué datos tan interesantes nos da la Biblia en cuanto a un personaje que conocemos todos, que se llama Isaac. Y déjenme que les diga algo. En todos los versículos que se van a estar leyendo en esta tarde, va a aparecer siempre la misma palabra. Después se la voy a poner para que ustedes la aprendan. Génesis 17, 21, por favor. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Por este tiempo, aproximadamente ahora que estoy hablando contigo, el año que viene, tú vas a tener en tus brazos a un hijo que le vas a poner por nombre Isaac. Abraham no entró en una nebulosa diciendo, bueno, ¿y cuándo nacerá? ¿En qué época? ¿En verano? ¿En invierno? ¿En primavera? No, no. Por esta misma fecha, el próximo año. Y vemos que se cumplió la promesa del Señor. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado. ¿Quién señaló ese tiempo? ¿Quién decidió que Isaac naciera el próximo año, aproximadamente en la fecha en la que Dios le está hablando al patriarca Abraham? Dios lo diseñó. Dios estableció que en el calendario divino habría una fecha en la que este muchacho tan especial, Isaac, nacería. Génesis 21, 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho, ni un día antes ni un día después. ¿Se dan cuenta cómo Dios controla el tiempo? Cómo Dios dice, ahora el diluvio. En esta época nacerá tu hijo Isaac. Y Él tiene el control de los meses, de los días, de las semanas, de los años. No se le escapa nada de las manos, no improvisa nada, sino que, repito, en esa agenda divina, en esa agenda celestial, todo está perfectamente registrado. Fíjense qué dato tan interesante nos da acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Éxodo capítulo 13, versos 3 y 4. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís en el mes de Abib. En el mes de Abib. Abib significa primavera, de ahí viene la palabra Tel Abib, aunque aquí está con B, pero realmente es con V. En el mes de Abib, en plena primavera, recuerden, dice el Señor, tengan memoria, porque todos los años por vuestras generaciones van a tener que recordar esto y celebrar una fiesta que se llama la fiesta de Pesaj o de Pascua, y va a ser siempre en el mismo mes, en el mes de Abib, que generalmente suele ser entre marzo y abril. Otra fecha que el Señor estableció. ¿Por qué no salieron en otra época del año? Bueno, pues porque Dios tenía establecido que cuando comienza esa nueva etapa, ¿verdad? Esa nueva estación que es la primavera, es cuando su pueblo tenía que iniciar una primavera espiritualmente hablando. Ya se dejó atrás los malos recuerdos, la esclavitud, Faraón, etcétera, y ahora comienzan una vida nueva en el mes de Abib. Pero hay una fecha fatídica en el calendario del pueblo de Israel que se encuentra en Jeremías, capítulo 39, versículos 1 y 2, que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Presten atención, por favor. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días, se abrió brecha en el muro de la ciudad.
40 años estuvo Jeremías profetizando y advirtiéndole al pueblo de Israel, a las tribus del sur, a Judá y a Benjamín, que se arrepintieran de sus pecados, que todo aquello se podía haber evitado, aquella catástrofe nacional, aquella cantidad de tragedias se podían haber evitado siempre y cuando hubiera un cambio de actitud, un arrepentimiento por parte del pueblo, pero no prestaron atención. Y entonces dice la Biblia que en el 11º año del rey Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro y ya todos conocemos el resto de la historia. La caída, la destrucción de Jerusalén, son llevados al cautiverio en Babilonia por 70 años, como también se había establecido por el Señor, y a los 70 años logran otra vez volver a la ciudad de Jerusalén y restaurarla. En todos y cada uno de estos versículos, por supuesto en español no se aprecia, pero si ustedes leen el texto en original, hay una palabra que continuamente aparece, y es la palabra Moed, así como suena, M-O-E-D, Moed. La tienen en español arriba, la tienen en hebreo abajo, Moed. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cuál es la primera? ¿Dónde es la primera vez que aparece esa palabra y en relación a qué? Fíjense por dónde esa palabra que tiene que ver con tiempos señalados, tiempos fijados, también con tiempos de fiesta, con celebraciones, aparece por primera vez en el libro del Génesis. Curiosamente, en el capítulo 1, el verso 14, y dice así: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Yo voy a poner en el cielo lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar durante el día, el sol, la lumbrera menor para alumbrar durante la noche, la luna. En otras palabras, pondré esos astros, pondré esas estrellas, pondré satélites, y van a servir como Moed, como Moadim, como dice el texto original, Leotot Moadim, como señales para que a través de los tiempos ustedes puedan saber en qué época del año se encuentran. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo: cuando ustedes se acerquen a una higuera y ven que la rama está tierna, no se parte, no se quiebra, y han brotado las hojas, eso quiere decir que el verano está cerca. En otras palabras, ustedes pueden saber en qué época del año se encuentran, sabiendo interpretar las señales que yo he puesto delante de vuestras narices. De ahí que el apóstol Pablo le diga a los romanos en el capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios, de su esencia, de su persona, como su deidad y su eterno poder, se hacen claramente visibles por medio de la creación de Dios. Fijaros, por ejemplo, que los magos de Oriente fueron capaces de llegar hasta la misma localidad, hasta el mismo pueblo donde había nacido el Mesías, Belén de Judea, porque fueron guiados por un Moed. Fueron guiados por una señal que ellos supieron interpretar correctamente y llegaron al sitio exacto donde había nacido el Mesías. Y ellos le dijeron al rey Herodes: venimos a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente. Hemos visto una señal que a nosotros nos ha indicado, nos ha mostrado que ha llegado el tiempo de venir a postrarnos y honrar al rey de los judíos. Es interesante todo esto, ¿verdad? Así es que vemos que Dios ha puesto señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas, que lamentablemente los astrólogos han malinterpretado para la perversión de la realidad de lo que Dios ha hecho para nosotros, pero que nosotros con la palabra de Dios y con la información correcta tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Porque hay lugares donde ya no llueve y lugares donde llueve torrencialmente. Porque hay lugares donde antes no nevaba y no hacía frío y ahora hace un frío terrible. Y lugares donde antes hacía calor, pues ahora ha cambiado el clima completamente. Todo eso es producto de la casualidad. Es que Dios ha perdido el control. Es que Dios ya no sabe lo que tiene que hacer. Todos son las señales de los últimos tiempos. Señales que nos indican que viene un día perfectamente señalado, agendado en la agenda de Dios, que se llama, o lo conocemos con el nombre de el día de Jehová o el día del Señor. Yo di el día jueves muchas características acerca de cómo va a ser ese día.
Simplemente se las repaso. Creo que tengo por aquí las anotaciones del día jueves. Tiempo de angustia, de aprieto, de alboroto, de entrevecimiento, de sombra, de guerra, donde muchas naciones se reunirán para ser destruidas. Después dice curiosamente que ese día no habrá ni luz clara ni oscura, no será de día ni de noche, solamente lo conocerá el Señor. Nos habla acerca de que habrá guerras tremendas. Nos habla acerca de que naciones atacarán por el norte, otras por el sur. ¿Quién muere? ¿Cuántos mueren? ¿Cuánto tiempo tardan en enterrarlo? Es decir, el que no se entere de todo esto es porque no quiere. Porque la información está al alcance de todos y cada uno de nosotros. El día del Señor, como esos apuntes que yo les he dado al principio, cuando comenzó el culto, es el día que se refiere a un tiempo futuro de juicio y de restauración en el que Dios intervendrá de manera decisiva en la historia de la humanidad. En el que Dios dirá, basta. Se acabó. Entramos en una nueva etapa. Y será una etapa de juicio, será una etapa de sacudida de las naciones y será una etapa en la que Dios va a ser conocido por su ira. Ahora, así como nos ha sorprendido el amor de Dios y la misericordia de Dios a lo largo de los tiempos, por ejemplo, la expresión máxima del amor de Dios, sin lugar a dudas, fue enviar a su Hijo unigénito al mundo para que muriera por nosotros en una cruz, ¿sí o no? Y decimos, Señor, es que tu amor es infinito, tu amor es maravilloso, y nos hemos quedado todos perplejos y con la boca abierta y hemos entendido y nos cambió la vida entender y conocer y experimentar, ¿verdad? El amor de Dios. Os puedo asegurar que el mundo quedará con la boca abierta porque hay una faceta de Dios que todavía la gente no conoce en su totalidad. Conocen pinceladas, como por ejemplo lo que pasó en el diluvio, por ejemplo con la destrucción de Jerusalén, por ejemplo cuando destruyó Sodoma y Gomorra, pero son, ya digo, pequeñas pinceladas, pequeños botones de muestra de que cuando Dios se enfada, hermano, se enfada en serio. Bueno, pues el máximo enfado de Dios, la máxima manifestación de la ira de Dios, que también forma parte de su esencia, será en el tiempo llamado el día del Señor. Este concepto aparece, como ustedes tienen ahí en los apuntes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por supuesto. Ahora, hay tres aspectos del día del Señor muy importantes. Primero, es un tiempo de juicio y de venganza de parte de Dios. Dice la Biblia, mía es la venganza. El Señor se va a encargar de tratar con sus enemigos, que tiene muchos, por cierto, y cada vez más. El día del Señor es un día, ya digo, de juicio y de venganza. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, el día del Señor se describe como un momento de juicio divino, donde Dios castigará a las naciones y a aquellos que han causado injusticia. Por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 5, versos del 18 al 20, se advierte a Israel sobre la venida de este día como un tiempo oscuro y peligroso en lugar de un día de celebración. Es decir, todas las naciones de la tierra, por supuesto España, faltaría más, no se va a quedar el señor don Pedro fuera. Todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas en lo económico, en lo espiritual, en lo social, en lo político, en todas las áreas de la vida. El mundo va a cambiar radicalmente, totalmente. Todos los que tengan una cierta seguridad económica la van a perder. Todos los que tengan una fuerza física, decir, bueno, yo estoy en plena forma física, no te va a servir de nada. En otras palabras, es como si nos metieran en otro mundo, en otra dimensión, en otro planeta, donde ahora no va a estar la misericordia, el amor de Dios, sino la ira y el trato de Dios con todas las naciones de la tierra. Leímos el día jueves, el capítulo 14 del libro del profeta Zacarías, donde dice la Biblia que Él reunirá a todas las naciones de la tierra. Claro, unas tienen más influencia que otras, evidentemente. Por ejemplo, Rusia jugará un papel fundamental. Rusia ha demostrado al mundo entero que no tiene ningún reparo, no tiene ningún problema en meterse donde no le llaman. Y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Lo está demostrando todos los días. ¿Sí? Todos los días en televisión vemos cómo no ha dado marcha atrás, sino todo lo contrario. Una guerra que decían que iba a ser una guerra rápida, una guerra relámpago, una guerra de un par de semanas, máximo un par de meses, ya se está pasando más de la cuenta. Y no le rinde cuentas a nadie. Lo mismo le da atacar un hospital que atacar una caravana de autobuses, le da exactamente igual. Pues ahí tenemos los europeos
y los ciudadanos que en este momento estamos en el planeta Tierra, un ejemplo de cómo una nación armada hasta los dientes con un arsenal nuclear capaz de destruir el planeta Tierra 8 veces si quisiera, es capaz de invadir el país que le dé la gana sin tener que rendirle cuentas a nadie, y además amenazando: el que me ataque lo destruyo. Pues ese país que ya lo está haciendo, y que no es una ciencia ficción, sino una realidad, la Biblia dice que atacará por el norte a Israel con el apoyo de un montón de naciones árabes. Y uno dice, ¿Rusia va a atacar a Israel? Claro que lo va a atacar, y los judíos lo saben, y lo saben perfectamente hace muchos años. Y también nos dice que el líder de Rusia que atacará a Israel morirá en el Monte de los Olivos, y allí lo van a enterrar. Es decir, todos los detalles que yo les estoy dando no me los estoy inventando, todo está en la Biblia. Usted tiene el mismo acceso a esa información que la que tengo yo, ni más ni menos. En segundo lugar, el día del Señor es un día también de restauración y de salvación. La Biblia dice que las naciones que se salven, lo leímos el jueves, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Zacarías capítulo 14, las naciones que escapen con vida, las naciones que se escapen, que logren sobrevivir de esta gran batalla tremenda, que la conocemos como la batalla de Armagedón, tendrán que ir todos los años a la ciudad de Jerusalén, a adorar al gran rey y celebrar la fiesta de Sucot, o la fiesta de los tabernáculos. Dice, y la nación que no quiera subir, porque Dios ni siquiera en esa etapa de la vida anula el libre albedrío, la voluntad propia del individuo, pues dice la Biblia que ese año sobre ellos no caerá ni una sola gota de agua. Pero la Biblia dice que habrá naciones que se escapen con vida, pero aún siguen con esa rebeldía de, a pesar de que lo están viendo, a pesar de que han perdido la guerra, a pesar de que lo ven sentado en el trono, a pesar de que todo ojo le verá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor, a pesar de todo eso todavía habrá naciones que digan: no queremos subir a Jerusalén a adorar al Señor Jesús. ¿Qué te parece? Es que el hombre no aprende, ¿eh? Pues será también un tiempo de restauración, además de ser un día de juicio, también será un tiempo de restauración, de renovación. En el libro de Isaías y de Joel se habla de una restauración de Israel y de la promesa de un futuro en el que Dios reunirá a su pueblo y podrá vivir en paz, por lo menos durante la época del milenio. Allí aparecerán las 12 tribus de Israel, que muchos no saben ni por dónde andan. Por fin aparecen las 12 tribus de Israel, las famosas tribus perdidas. El Señor Jesucristo reinará sobre la ciudad de Jerusalén y desde ahí gobernará a todas las naciones de la tierra en una etapa que la conocemos como el milenio, ¿verdad? Satanás estará atado por ese periodo de tiempo, al final será otra vez desatado por un corto periodo de tiempo. Y toda esa información la tenemos en la palabra de Dios. Y todo eso entra dentro de un tiempo que se llama el día del Señor. De ahí que la Biblia diga que en la vida hay un tiempo para reír y también para llorar. Y la Biblia dice que hay un tiempo para sembrar y para cosechar. Y hay un tiempo de paz y también hay un tiempo de guerra. Y el Señor Jesucristo dice que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos en diferentes lugares. Así es que, y esta es una opinión personal que yo doy, no es Biblia, pero es una opinión, es un comentario a nivel personal. No se aferren mucho a lo que tienen, porque dentro de poco lo vas a dejar. La Biblia dice que todo será destruido por el fuego. Una vez la tierra fue destruida por el agua, la segunda vez será todo destruido por el fuego. Pero a nosotros nos espera cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Así que no dediques todo tu tiempo y toda tu energía y tu juventud y tu vida a ganar dinero y a ahorrar dinero, porque de poco te va a servir cuando venga el día del Señor. Ahora bien, la situación de Israel en todo esto es clave, porque el profeta Ezequiel, en los capítulos 36 y 37 de su libro, léanlo después detenidamente en casa, si quieren, nos habla de 2 restauraciones que experimentaría este pueblo. Una ya es un hecho, le pese a quien le pese y le guste a quien le guste. Y nos habla de una restauración nacional. El pueblo de Israel fue esparcido entre las naciones en el primer siglo de la era cristiana. El año 70 de la era cristiana, Tito, que era el hijo del emperador romano Vespasiano, destruyó la ciudad. Para ellos fue una catástrofe nacional de la cual todavía no se han recuperado. Y tiempo más tarde, en una rebelión que fue la rebelión del famoso Bar Kokhba, o el hijo de la estrella,
En una mala interpretación que hizo un famoso rabino que presumía de tener más de 42.000 discípulos, llamado Rabí Akiva, lo elevó, lo presentó ante Israel como si fuera el verdadero Salvador, el verdadero Mesías de la nación, y fue un auténtico desastre. A Rabí Akiva le arrancaron la piel, se la dieron a los perros en las calles de Jerusalén. Bueno, fue un desastre total. Todo eso tiene que ver con la rebelión final de los judíos, con la caída de Masada y tantas cosas, ¿verdad? Desde ese siglo I hasta el año 1948, siglo XX, Israel estuvo perdido entre las naciones de la tierra. No tenía patria, no tenía un territorio. Incluso algunos judíos multimillonarios, viendo que era imposible volver a recuperar la tierra ancestral de sus antepasados, pensaron en África comprar grandes extensiones de terreno y hacer el Estado de Israel en el corazón de África. Otros judíos pensaron en la Patagonia, en el sur de Argentina, hacer el Estado de Israel. Pero sin embargo las Sagradas Escrituras hablaban de que algún día se produciría una restauración nacional. Vendrían judíos de todas partes del mundo. Y así fue. En un solo día. Eso no ha pasado nunca en la historia, ni va a volver a pasar jamás. En un solo día nació un país de la nada. De no existir hoy, en 24 horas más tarde, existir un país. Y desde mayo de 1948 hay un país pequeño. Es el 0,1% de la población mundial. No llegan ni a 10 millones de habitantes, rodeados por centenares de millones de naciones, de países, de árabes. Y ahí hay un país con su bandera, con su himno, con su religión, con su cultura. Ahí están, hermanos. Pero la Biblia nos habla de una segunda restauración que, si hay que decir la verdad, aún no se ha producido. Y es la restauración espiritual de Israel. Israel está roto en estos momentos. Israel está peor que nunca. Está pasando una etapa tremendamente difícil. No solamente por los 7 frentes abiertos que tiene, que le atacan por todas partes, sino por una guerra interior, familias contra familias, partidos contra partidos. Es un país que está dividido internamente. Hoy había una manifestación de más de 750.000 judíos por las calles de la ciudad famosa de Tel Aviv, ¿verdad? Protestando. La gente está dolorida, rota, han perdido nietos, sobrinos, primos, familias enteras, gente que ha desaparecido. Yo vi bolsas enteras de brazos, de piernas, de montón de miembros cuando fuimos a la Franja de Gaza. Ha sido un desastre nacional, algo que no había ocurrido con esa magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la descomposición de Israel, espiritualmente hablando, va a llegar a un nivel, va a llegar a un punto terrible. Y hay un versículo en el libro del Apocalipsis que a veces se lee así rápidamente, pero la gente no es consciente de lo que nos está mostrando el Señor ahí. Hasta qué punto espiritualmente Israel se va a descomponer y va a necesitar urgente ayuda, y por supuesto del Señor. Ese versículo se encuentra en el libro del Apocalipsis. Nuestra hermana Vanessa nos lo va a leer. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hermano, fíjense, déjame el versículo ahí puesto en la pantalla. Fíjense qué interesante. Él habla de que van a morir una serie de predicadores. La Biblia lo llama los 2 testigos o los 2 olivos, que durante 3 años y medio van a estar predicando en las calles de Israel. Y miles de judíos se van a convertir. Y van a reconocer que el Señor Jesús era el verdadero Mesías. Y no otros tantos que vinieron antes o después de Él. Al final de los 3 años y medio, estos 2 predicadores van a morir. Y dice la Biblia que no los entierran. Eso es lo peor que se puede hacer en esa cultura en Oriente Medio. No darle sepultura. Tanto judíos como musulmanes prácticamente enseguida entierran a sus cadáveres, sus difuntos, sus seres queridos. Pero dice la Biblia que sus cadáveres estarán en la gran ciudad expuestos, no los van a enterrar. Dice la Biblia que harán intercambios de regalos. Hoy, por ejemplo, vino un camionero desde Jordania, cruzó el puente Ayembi, hemos estado muchísimas veces por allí, cruzó el puente Ayembi, aparcó su camión, salió, cargó su metralleta y empezó a dar una ráfaga de tiros y cayeron 3 judíos en el acto. Por supuesto, él también cayó allí. En ese momento, en Jordania, comenzaron a salir por las calles repartiendo golosinas y dulces para celebrar la muerte de 3 judíos. Y dice la Biblia que cuando maten a estos 2 testigos, la gente saldrá por las calles a dar regalos, a intercambiarse regalos, probablemente dulces, golosinas,
Pero es que eso ya lo estamos viendo hoy en día, es normal, así es como se hace. Se celebra la derrota del enemigo. Y entonces dice que estarán en la plaza de la grande ciudad. Y uno dice, bueno, ¿la grande ciudad? ¿A qué ciudad se refiere? Dice, en el sentido espiritual, no en lo físico, sino en el sentido espiritual, esa ciudad se va a parecer a Sodoma y a Egipto. Y claro, es interesante notar lo que pasó en Egipto y lo que pasó en Sodoma. Porque dice que el aspecto espiritual, el ambiente espiritual de esa ciudad donde los van a matar, se va a parecer mucho a Sodoma y a Egipto. Y por si alguien tiene todavía dudas y dice, ¿pero qué ciudad es esa? Dice, es la ciudad donde crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Y dónde crucificaron al Señor Jesucristo, hermano? En la ciudad de Jerusalén. Luego la ciudad de Jerusalén va a entrar en una descomposición moral y espiritual sin precedente, hasta el punto que en el Apocalipsis se le compara a Sodoma y a Egipto. Y eso es algo que va a ocurrir en los últimos tiempos, en la etapa que la conocemos como el día del Señor. El tercer punto referente al día del Señor, el primero era juicio y venganza, el segundo era un tiempo de restauración y salvación, el tercero es un cumplimiento escatológico. En el Nuevo Testamento el día del Señor se asocia frecuentemente con la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. En Primera de Tesalonicenses, léanlo después detenidamente, capítulo 5, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo escribe sobre la certeza de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, implicando que será algo inesperado y sorprendente. En resumen, el día del Señor es un concepto complejo que abarca tanto juicios divinos como esperanza de redención. En otras palabras, queridos hermanos, nosotros no vivimos la época de Moisés cuando salió con el pueblo de Israel de Egipto. Conocemos la historia, pero no la vivimos en carne propia. Nosotros no estuvimos ni siquiera en la etapa cuando el Señor Jesucristo se paseaba por las calles de Israel, sanando a los enfermos, predicando mensajes y dando enseñanzas extraordinarias. Él llegó a decirle a sus discípulos cosas que reyes y profetas desearon ver y oír y no lo vieron, pero ustedes considérense privilegiados, bienaventurados, porque me estáis conociendo a mí personalmente. Pero nosotros hemos creído en un Cristo que no hemos visto, que no hemos tocado. Sí, nos ha cambiado la vida, pero no nacimos en esa época de la historia. No sé si nosotros, si hubiéramos nacido en el siglo I, nos hubiéramos convertido al Señor. No lo sé. Pero vivimos en otra época de la historia, aparentemente muy lejos de aquellos acontecimientos, pero si te paras a pensar, no tan lejos. Porque para el Señor un día es como si fueran 1000 años. Y 1000 años como si fueran un día. A nosotros nos parecen lejos esos acontecimientos, ¿verdad? Y hablamos como cosas, como aguas que pasaron. Pero sí tenemos que estar preparados para lo que llamamos el día del Señor. Es decir, la manifestación de la ira de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, la Biblia nos da una promesa a nosotros. Porque nosotros, aparte de cristianos, somos miembros o vivimos en un país. En esta ocasión estamos aquí, pero hay hermanos que nos ven y nos siguen de montones de naciones de la tierra. La Biblia dice que los que hemos guardado su palabra, los que nos hemos mantenido fiel, apegados a su palabra y no hemos deshonrado su nombre, sino que hemos dado testimonio y nos hemos mantenido firmes en los caminos del Señor, el Señor nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, vamos a ver cómo Europa va a ir en declive total, hermano, y lo estamos viendo. Hermanos que nos están visitando de Bélgica en esta tarde, eso se parece más hoy en día a Siria, a Pakistán o a Irán que a un país europeo. Hemos estado recientemente caminando por las calles de Holanda, en Bélgica, en Francia. Y hermanos, es impresionante. Tenemos en Europa en este momento más de 70 millones de musulmanes, donde hay centenares, miles de mezquitas por todas partes. Y donde sabemos que nosotros somos enemigos del Islam, porque nosotros no aceptamos el Corán como palabra de Dios. Nosotros no aceptamos a Mahoma como verdadero profeta. Para nosotros el camino, la verdad y la vida, y el único nombre que reconoce el Señor es el nombre del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ningún otro más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. No es que Jesús es uno más en una lista enorme, no, es el único y sabio Dios.
el Verbo hecho carne, el admirable, el Alfa y el Omega, el Príncipe de paz y el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La mejor manera de prepararse para el día del Señor es saber, tener la información acerca de lo que es y no es el día del Señor. Yo sé que en muchas congregaciones, incluido donde yo me convertí y la denominación en la que yo me convertí, se enseñaba que cuando el mundo comience a entrar en un periodo terrible de crisis económica, de persecuciones, de injusticia, de descomposición moral y espiritual, donde la maldad va a ser multiplicada de una manera terrible, nosotros íbamos a ser sacados milagrosamente en una nube y no íbamos a experimentar ni un solo dolor, ni una sola persecución, porque nos iríamos con el Señor a lo que se llamaba o llaman las bodas del Cordero. Y después, cuando el planeta Tierra estuviera hecho pedazos y todo estuviera roto, Israel estuviera prácticamente ya al borde de la extinción, entonces cuando veníamos con el Señor, y allí el Señor ponía orden y ponía paz. Eso es lo que se ha enseñado muchas veces desde muchos púlpitos. Y probablemente algunos que estén aquí o escuchando o viendo este culto en directo dirán, bueno, eso es lo que yo he creído durante toda su vida. Pues permítame decirle que a la luz de la palabra de Dios, la palabra del Señor nos dice que todo el que quiera vivir piadosamente de alguna manera u otra sufrirá persecución. El Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos que se prepararan y que huyeran cuando tuvieran que huir, porque hay momentos para quedarse y hay momentos para huir. Hay momentos, como vemos en la Biblia, para bajar a Egipto y otros momentos para salir de Egipto. Y hay momentos en los que Pablo se le permitía huir montado en una canasta que lo descolgaban por el muro y salía corriendo para salvar su vida. Y había otros momentos que decía, yo de aquí no me voy y no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por la causa del Evangelio. Así que Dios nos tiene que dar el suficiente discernimiento espiritual para entender que nosotros los cristianos no estamos exentos de problemas. No estamos exentos de crisis familiares, económicas, espirituales o de la índole que sea. Y tarde o temprano, como dije el otro día y me reitero en el día de hoy, Dios llegará el momento que diga, basta, basta, se acabó. Ya se han burlado lo suficiente de Dios, ¿no les parece? Dios está al punto de decir, se acabó. Y así como le dijo a Noé, entra, entra, ya has hablado suficiente. Y no te han querido escuchar. Y dice la Biblia que Jehová Dios cerró la puerta del arca. Y la Escritura dice que puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Antes de cerrar la puerta del arca, el Señor le dijo a Noé, prepárate tú y tu familia y predica y dile al mundo lo que viene. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 24 que no entendieron hasta el día que vino el diluvio. Es decir, si analizamos esto, minutos antes de que cayera el diluvio y se abrieran las cataratas del cielo, la gente estaba llevando una vida totalmente normal desde el punto de vista de ellos. Comían, bebían, viajaban, se casaban. Dice, y no entendieron hasta el día que vino el diluvio. Es decir, una ceguera espiritual tan grande, tan terrible, que fue demasiado tarde cuando se dieron cuenta. ¿Y qué me dicen ustedes de Sodoma y Gomorra? Oiga, yo soy habitante de Sodoma y Gomorra y veo que está cayendo fuego y azufre del cielo y salgo corriendo de la ciudad. Nadie salió con Lot. Todos prefirieron quedarse guardando los muebles, que no se me rompa el mueble que lo acabo de comprar en Ikea ahora, me lo trajeron ayer, Dios mío, me lo va a romper, pero si me lo acaban de montar ahora. Yo ya no monto muebles de Ikea porque cada vez que los monto al revés. Y me sobran tornillos y tuercas por todos lados. Pero para mí está bien, pero para Elena me dice que lo hago mal. Bueno. ¿Cómo no huyeron multitudes de Sodoma y Gomorra viendo lo que se le estaba cayendo encima? ¿Cómo Faraón no cogió su carro y le dijo a los egipcios, vámonos de Egipto, vamos a seguirlos a ellos, que el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro? No, los querían seguir, pero para matarlos, para volver a llevarlos de esclavos a Egipto. Y estamos viviendo en una época donde tú sales a las calles y mañana le dices a tus colegas en el colegio o en el trabajo, oye, mira, que Cristo viene el día del Señor, esto se va al garete, el mundo va a entrar en un bucle, esto va a ser terrible. Y dice, este hombre se volvió loco. ¿En qué secta te metiste, muchacho? ¿Qué te están haciendo allí? Exactamente igual que pasó
a lo largo de la historia con los discípulos, con Noé y con todos los grandes personajes bíblicos. Pero nosotros tenemos que partir de la base de que en este mundo estamos de paso y tú estás aquí para cumplir un propósito. Y ahora quiero ponerme muy serio con todo esto, muy serio. Y te voy a contar un poco de mi experiencia, por si sirve de algo. Cuando yo entré a una iglesia evangélica por primera vez en mi vida, yo no tenía ningún precedente evangélico en mi familia. Todos habíamos sido, pues como todo el mundo, católicos. Cuando vivimos en Venezuela, yo nací allí, tuve los primeros 10 años de mi vida. Mis padres me metieron en un buen colegio que era el colegio de los maristas, de curas. Cuando regresamos a Canarias, vivimos unos años en Las Palmas y mi padre se hizo amigo de un cura, de don Manuel, muy buen cura. Los salesianos, y estudié toda mi vida en los salesianos. Así que toda mi educación fue católica. Me pueden preguntar por María Auxiliadora, me pueden preguntar por Juan Bosco, todo eso me lo sé de memoria. No teníamos ni un solo precedente cristiano evangélico en la familia. Fuimos, vamos a decir, por una necesidad o por un acto de gratitud a una familia de la iglesia que había orado por mi hermana, que estaba enferma, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo conoce la historia. Y nada más que eso. Cuando esa tarde yo escuché a aquel hombre predicar acerca de un muchacho que se había ido de su casa, robándole las pertenencias o llevándose las pertenencias de su padre y viviendo perdidamente, el enfado que yo cogí en mi interior fue brutal. Incluso me enfadé con mi madre que estaba conmigo sentada en aquel momento y le dije: ¿por qué tú le has tenido que contar al tipo mi vida? Ella me juraba que no le había contado a nadie. ¿Cómo que no le has contado? Que no le has contado nada. Yo no tenía ni idea de lo que era la Biblia, ni el hijo pródigo. Yo no tenía ni idea de nada. Pero según iba avanzando el mensaje, Dios descubrió mi corazón. Repito, yo no era evangélico. Es más, yo no era nada. Nada. Pero comencé a entender el evangelio. Y el Señor me quebrantó por primera vez en mi vida, como nunca antes. Y comencé a llorar. Y me sentí indigno delante de Dios, al cual no conocía. Y le pedí perdón por mis pecados. Y a los pocos días, créanme, no les miento, a los pocos días cuando mi padre constantemente me insistía y me preguntaba: ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Yo ya le dije: papá, ya lo sé lo que voy a hacer en la vida. Y le dije: quiero predicar la palabra de Dios. Quiero decirle a todo el mundo lo que Cristo ha hecho en mi vida. Mi padre se enfadó conmigo. Incluso me pegó un bofetón, porque él dice: tú no sirves para esto. ¿Cómo te vas a dedicar tú a predicar la palabra si tú no sabes nada de Biblia ni nada de nada? Entonces me sentí como herido en mi interior y comencé a leer y a leer y a leer, y horas y horas y horas y horas. Estaba días enteros metido en mi habitación leyendo la Biblia, memorizando capítulos, todo lo que podía aprender y más. Porque yo entendí que si aquel hombre, si aquel Hijo de Dios había descendido de la gloria y había muerto por mí en la cruz y había ocupado mi lugar como miserable, indigno pecador y había resucitado al tercer día, si todo aquello, yo decía para mí en aquel momento, si todo esto es verdad, yo le tengo que contar esto a todo el mundo. No podía entender cómo me iba a dedicar al fútbol. Yo jugaba al fútbol. Me fui al Real Club Victoria, que era un filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Y le dije: no quiero saber nada del fútbol. Le di las botas, el uniforme. Pero sí, no quiero saber nada del fútbol. Me llamaban de todas partes. Decían: no quiero saber nada. ¿Y qué vas a hacer? Quiero predicar de Cristo. Y me decían: uy, la religión le comió el coco. Imagínense los amigos míos, las amigas mías, que tenía unas cuantas en el barrio, lo que decían de mí en aquellos días. De estar siempre rodeado de chicos y de chicas, me veí más solo que la una. Porque además, para colmo, en aquella época en la iglesia solamente había dos chicas. Una así flaca, era un palillo, y la otra era una chica súper rellena, ¿no? Grande, ¿no? Y yo decía: Dios mío, ¿dónde me meto? Eso era la juventud en la iglesia, estas dos chicas y yo. Y así estuvimos como 1 año y medio, no entraba nadie a la iglesia, hasta que al final la iglesia fue creciendo y etcétera, etcétera. Lo que estás haciendo en la vida es para lo que Cristo murió por ti. Eso es para lo que Cristo murió por ti.
Con todo mi respeto a los que tienen un trabajo, una profesión, de lo que sea. ¿Eso es lo que Cristo quiere para tu vida? Bueno, gloria a Dios. Si eso es lo que el Señor quiere para tu vida, yo te voy a apoyar. Pero trabajar para el faraón, trabajar para tener un mejor coche, una mejor casa, mejor ropa, mejor esto, mejor lo otro, yo en mi mente no me entra. Porque el tiempo es tan corto. Si con 17 años lo tuve tan claro, imagínense ahora con 63 que voy a cumplir. Cada vez lo tengo más claro. Porque yo en aquellos días veía que la vida era todavía tan larga y decía, uy, el año 2000, ¿verdad? Pero sin embargo hoy en día sé que cada vez me queda menos tiempo, evidentemente. Cada vez me queda menos ministerio, me queda menos vida de la que ya he vivido. Y quiero aprovechar hasta el último momento de mi vida para servir al Señor donde sea y como sea. Le decía a mi suegra en este verano, perdonen, pero lo digo para la gloria de Dios, pero lo tengo que decir. El apóstol Pablo también hablaba de su currículo, ¿no? Yo nunca he hablado del mío. Nunca he conocido una pareja tan rara como Elena y Manolo. Nunca. Gente que es capaz con una niña de 2 o 3 años montarse en un avión a Argentina sin un duro en el bolsillo para ir a predicar el evangelio. Yo nunca he conocido a nadie así. Yo nunca he conocido a nadie que esté dispuesto a ir a una finca en un pueblo perdido en la provincia de Burgos, Medina de Pomar, para ir a ayudar a drogadictos que venían y recibirlos en la casa donde vivíamos y tener allá 15 o 20 drogadictos y dormir con ellos y darles clases en aquella época de Daniel Apocalipsis. Nunca he conocido yo a gente así, nunca. Nunca he conocido gente que sea capaz de dormir en aeropuertos, en gasolineras, en el suelo de un barco, con dinero, sin dinero, con una sola pasión y objetivo en la vida: servir al Señor. Si por algo le doy gracias a Dios en mi vida, es que Dios puso a mi lado una mujer que nunca, desde el primer minuto, nunca me dijo, date quietito ya, hombre, date quietito ya. ¿Ahora para dónde vamos a ir? ¿Ahora para dónde? Ahora para allá, ahora para acá, ahora a esta casa. Si yo contara las mudanzas que hemos hecho en todos estos años, me faltarían dedos. Mudanzas por aquí, mudanzas por allá. Elena dejó su familia, su trabajo, su iglesia, sus amistades, todo, para venir aquí a las Islas Canarias a casarse con un tipo que había visto 21 días, que era pastor de una denominación que ella no tenía ni idea de lo que era esa denominación. Empezar de cero, jamás dijo, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí, yo no me siento cómoda. Al contrario. Por eso yo le digo a las esposas que están aquí, apoyen a sus maridos cuando digan que quieren hacer algo para el Señor. ¿O qué lo quieres ver en la barra de un bar? Como los otros amigotes que tiene. Apoya a tu mujer cuando te diga, yo quiero servir al Señor y quiero ir al campamento y quiero ir al retiro y quiero ir a la finca a echar una mano y quiero ir aquí al campamento de niños. Apoya a tus hijos cuando te digan, papá, quiero ir al campamento. Mira, busca dinero debajo de las piedras y si no, hazte una máquina y dale billetes de Monopoly. Pero nunca impidas que tus hijos vayan a una actividad cristiana, porque ¿cuántos padres darían lo que fuera por ver a su hijo en las cosas del Señor y lamentablemente no los pueden tener? Apoyemos las cosas de Dios. Si tenemos que dejar algo por el Señor, déjalo. ¿Qué problema hay? Yo veo que somos muy teóricos muchas veces, muy teóricos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo el mundo se sabe ese versículo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú no vives así, ¿cómo vas a ver tú el cumplimiento de ese texto? Pero yo sí lo vivo cada día. El pantalón que tengo, no me lo compré. Me lo regaló mi hermana Jessica, esposa del pastor de San Francisco, donde está curiosamente en este momento Anderson. La camisa que llevo, no me la compré, me la regaló Anderson. Todo lo que llevo encima y la mayoría de lo que tengo, me lo dan. Pero una pregunta, ¿esto es como una especie de lotería? Que a unos Dios le da mucho y a otros nada. No, pero atrévete a vivir por fe, atrévete a poner tu mano en el arado y deja que el Señor te sorprenda, porque si no eres capaz de pasar la línea, vivirás toda tu vida, pues muy bien, vienes al culto, escuchas la palabra, te vas, vienes, fregas la iglesia, te vas, vienes, pero mi pregunta ¿es esto lo que Dios tiene planeado para tu vida? Pues si es esto, sigue adelante, amigo, no te rompas la cabeza. Pero hermano querido, ¿queremos o no queremos verdaderamente hacer la voluntad de Dios?
Cuando yo le dije a mi hermano Domingo en Holanda, Domingo, necesitamos construir, hacer unos baños en Alicante. Tú estás en paro, ahora mismo no estás haciendo nada. ¿Por qué no vienes y nos echas una mano? No lo pensó 2 veces, hermano. Me dijo, voy a hablar con mi esposa. Ustedes saben que siempre tenemos que hablar con la esposa, ¿no? Porque en la casa se hace siempre lo que yo... La última palabra la tenemos siempre los hombres, siempre. Decimos, sí, cariño, lo que tú digas. Estábamos comiendo en la casa de nuestro hermano Germán en Holanda. Estaba haciendo allí una chuletada, un asado. Veo que entra para adentro. Yo había hablado con él en la mesa y me dice, voy a ver cómo se lo digo. Digo, bueno, dime algo dentro de unos días. Entró, a los 5 minutos salió. Le digo, ¿qué pasó, Domingo? Le dije a mi mujer, el pastor me ha dicho de ir a Alicante a echar una mano. Yo no estoy haciendo nada y creo que debo de ir. La mujer le dijo, coge el avión ahora mismo y vete para allá. No sé si se lo quería quitar de encima. La mujer dijo, gracias, Señor, por haber oído mi oración. No, es broma, hermano, es broma. Pero eso es una mujer de Dios. Le podría haber dicho, ¿cómo? Alicante, y yo me voy a quedar sola aquí con los 2 niños. De eso nada, tú te quedas aquí. Le dijo, vete. No ha vuelto, yo calculo en un mes, como mínimo que ha estado, mes y medio, ha estado 1 mes y medio trabajando, haciendo esos baños preciosos que ustedes han visto, que yo les he mandado, porque ustedes me han dicho que están viendo los videos que yo les mando al WhatsApp. Ustedes me lo han dicho, no me engañen. ¿Te das cuenta? Y yo le doy gracias al Señor por gente así, por Domingo, por su esposa, por tantos hermanos que están dispuestos a renunciar a algo. Porque en la vida no podemos tenerlo todo, el coche, la casa, el marido, los hijos, el dinero. No podemos tenerlo todo, habrá que soltar algo en algún momento. Pero dice la Biblia, alguien que deje algo por mí, yo le voy a dar 100 veces más en esta vida y en la otra vida, la vida eterna. A esa vida yo te desafío. Me dirán que soy pesado, me dirán que siempre termino los mensajes igual, me dirán que siempre te sientes aludido, que me da igual, pero es que mi obligación es motivarte y sacudirte y decirte, hay una vida mejor que la que estás llevando. Antes de que venga la ira de Dios, antes de que venga el juicio divino sobre las naciones de la tierra, prepárate y di, Señor, heme aquí, envíame a mí. No soy predicador, no soy orador, no sé tocar la trompeta, no sé tocar aquello, pero Señor, lo que sé hacer lo pongo a tu disposición y el Señor te va a honrar y te va a bendecir. Y si yo volviera a nacer otra vez, no me lo pensaría 2 veces, volvería otra vez a hacer todo lo que he hecho, y es servir al Señor, porque no hay otra vida mejor que la que yo estoy viviendo. Jamás soñé en mi vida que el Señor nos abriría tantas puertas y nos bendeciría tanto como lo está haciendo. Y eso es algo que todos somos copartícipes de ello. Pero no pierdas ni un solo minuto de tu vida, porque la venida del Señor es una realidad. Hermano, estamos viendo la apretura de Israel, estamos viendo cómo las cosas están cambiando, estamos viendo cosas tremendas y cada vez vamos a ver más y más y más y más presión. Pero como nosotros lo sabemos, no tenemos que perder la estabilidad emocional, no tenemos que estar preocupados, asustados, nerviosos, tristes, sino tenemos que decir, Señor, se acerca tu venida y antes de que sea demasiado tarde, yo quiero hacer algo por ti, por tu obra. ¿Cuántos dicen amén? Hoy le mandé un mensaje a nuestro hermano Rubén. Seguramente a lo mejor nos estará viendo en este momento. Un hermano que estuvo trabajando hoy todo el día. Cogió el avión, se fue para Alicante, llegará tarde a la noche, para estar lunes, martes y miércoles trabajando en la finca. Allí también ayudando a Domingo haciendo los baños y otras cuestiones. Coge el avión el miércoles y se va otra vez a Barcelona. Estar de camarero, de cocinero o donde esté, con una mujer con una necesidad muy grande en su organismo, que todos sabemos quién es, con 2 hijas. Y yo digo, Dios mío, qué ejemplo tan grande. Cómo tú tienes personas que aman tu obra, pero hermano, no me digas que amas la obra y luego te me echas para atrás. No amemos de palabra, amemos de verdad. Amar la obra significa sacrificarnos por la obra. Y si hay que meterse la mano en el bolsillo, nos metemos la mano en el bolsillo. Y si hay que llenarnos las manos de callos, no pasa nada. Pero antes de que venga el día del Señor, hagan algo, hermanos, hagan algo. Sirvan al Señor con algo.
Muchos de ustedes son mucho más jóvenes que yo. Aprovecha tu juventud para servir al Señor. Mi padre siempre me decía, fíjate, él fue el que me llevó a la iglesia, y mi padre siempre me decía, pero si sirves al Señor, ¿de qué vas a vivir, Manolo? Estudia algo, saca una carrera, saca un oficio. Por si te falla la obra, me decía siempre así, por si te falla la obra, puedes volver a tu profesión. Y yo le decía, pero papá, ¿pero cómo me va a fallar Dios? ¿Cómo me va a fallar la obra? Me puede fallar el empresario, me pueden echar de la obra, me pueden echar del trabajo, pero en la obra del Señor nunca faltará trabajo, al contrario. Y el pobre no lo entendía, no lo entendía. Pero yo lo tenía claro. Si el Señor ha puesto una carga en tu corazón de hacer algo, no dejes que nadie te eche un jarro de agua fría encima. Que eso sirva para ser un revulsivo en tu vida y para decir, ahora entiendo que tú me estás llamando a hacer esto. No busques aplausos y no busques que todo el mundo diga, ay, qué bien, qué bonito, te felicito. No esperes nada de nadie para que no te lleves ninguna desilusión, pero del Señor, espéralo todo. ¿Cuántos dicen amén? Elena, gracias por haberte casado conmigo. Gracias por haberme apoyado en todo lo que he hecho. No siempre lo he hecho todo bien. Muchas veces me he equivocado. Tal vez no tenía que haber ido a ciertos y determinados lugares. Pero siempre